mundo avanza, no se detiene. El mundo de las comunicaciones, hoy más que nunca, es algo parecido a un laberinto. Un movimiento perpetuo, imparable, donde la búsqueda del conocimiento debe ser continua. Esa es la idea que prima en posgrado y educación continua de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. De ahí la relevancia de profundizar, complementar y generar conocimiento en las comunicaciones, el marketing y los negocios. El Magíster en Comunicación Estratégica, Marketing y Negocios, nuestros 4 diplomados, Gestión del Cambio, Marcas con Propósito, Sostenibilidad, Marketing Digital y una gran variedad de cursos y masterclass son todos parte de este movimiento, continuo como el aprendizaje. ¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás de este cumpleaños? Diana, la mesera que tomó la orden. El negocio de Marco, donde hacen el pan que acompaña a los platillos. La empresa de Don Pepe, que vende verdura. Carmen, que trabaja como cocinera. La empresa de Martita, que vende pasteles. Cristina, la encargada de la caja. ¿Lo ves? Las empresas forman parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien en Zoom? ¿Cómo se escucha? Si me pueden confirmar, por favor, antes de dar inicio al lanzamiento de la ESIC. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien. ¿Y me ven? Sí, ¿Sí? te vemos. ¿Todo bien? ¿Te Perfecto. vemos? Súper. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos de dar inicio a un nuevo lanzamiento de la ESIC, Encuesta de Comunicaciones Internas Iberoamérica 2023. Estamos contentos de hacer este evento una vez más presencial. Nos volvemos a encontrar. Hace mucho tiempo que no teníamos una instancia así. Así es que contentos de recibirlos aquí en la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Sofía, por todo el apoyo, equipo UDD. Y en Zoom, que no sé ahí, Natalia, ¿cuántos conectados tenemos? No sé cuántas personas habrán llegado. Alrededor Tenemos de 50 personas. súper bien. Bien, ahí se van a ir sumando seguro para conocer los resultados del ESIC. Bueno, comentarles que en Internal estamos súper orgullosos de volver a aportar un granito de arena a las comunicaciones internas a través de este estudio que realizamos hace ya 11 años. Llevamos harto tiempo en esto. Donde, bueno, el principal objetivo es conocer la disciplina, es conocer cómo se está desenvolviendo la gente en el área, cuáles son los principales desafíos que se vienen de cara al 2023 y todo lo que nos pudieron contar, ¿no? Hoy queremos compartir con ustedes los resultados de esta encuesta, que este año tuvo alrededor de 600 respuestas a nivel iberoamericano. Tuvimos participación en 6 países, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, no queremos solamente conversar en torno a las conclusiones que nosotros ya pudimos revisar, sino que también queremos conversar en torno a la experiencia de las personas, y es por eso que hoy nos acompaña en nuestro panel de expertos. Tenemos a Rodrigo Ferreira, líder senior de Minera Tech. Rodrigo, muchas gracias. Tenemos a Macarena Kini, quien nos acompaña desde Softis. Ella es jefa de comunicaciones a nivel LATAM en Softis, y tenemos también a Rodrigo Rojas, subgerente de comunicaciones BCI. Muchas gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarnos. Con ellos vamos a estar conversando luego de revisar los resultados, cuáles son las principales conclusiones, cuáles son sus experiencias en las organizaciones, y bueno, se va a abrir también el debate para que ustedes puedan preguntar aquí en la UDD y también a través del Zoom. Y ya, sin ir con más preámbulo, voy a dar el pase a Susana, que está ahí ya conectada, lista, para mostrarnos estos resultados de la ESIC tan esperados. Muchas gracias, espero que disfruten del evento. Muchas gracias, Nicole, y muchas gracias a todo el equipo que está detrás, tras bambalinas, hoy para poder tener este evento y estos resultados hoy. Primero, cierto, hacer el disclaimer que en esta presentación no vamos a ver todos los resultados de la encuesta. Los que ya han revisado la ESIC, que hacemos desde el año 2012, saben que es muy extensa, que vemos muchos detalles, vemos también en análisis por todos los países, pero hoy les voy a compartir un resumen que hemos trabajado con el equipo para poder dar los grandes hallazgos, y después vamos a dejar que el panel que está presente nos comente sobre estos resultados que están viendo. Así que voy a ir, me imagino que se ve bien, ahí me comentan también, sí, ahí me dice Nati que se proyecta bien. Bien. Aquí, bueno, y como vieron al inicio, nosotros siempre organizamos, pero estamos siempre en alianza con distintas organizaciones de la región. Agradecer igualmente, como lo decía Nicola, a la Universidad del Desarrollo. También desde México armamos una alianza muy, muy bonita y muy interesante con el Consejo de la Comunicación de México, que es la voz de las empresas de México, bien interesante, y dentro de ello está este Comité de Comunicación Interna con el que estamos realizando también este estudio, y tuvimos una amplia participación de México. También desde Perú, Argentina, nos colabora Apoyo Comunicación, Forum, y también está Conversa, que hace muchos años también nos sigue apoyando, Sticky, ahora también nueva marca, pero que siempre ha estado con nosotros anteriormente con otra marca, ¿cierto? Esta organización, Coíntegro, y la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Así que muchas gracias a todos quienes nos apoyan para replicar la participación de la encuesta.
Bueno, ¿qué es la ESIC? La encuesta de comunicación interna que nació el año 2012, como le contaba, primero nació siendo una investigación de hallazgos en Chile. Empezó a ampliarse a la región, llegamos a Latinoamérica y hoy estamos desde hace 2 o 3 años ya viendo la perspectiva hacia también Iberoamérica con la participación de España. Todo para responder qué nos depara, ¿cierto?, este 2023 y seguramente algunos hallazgos hacia el próximo año en términos de comunicación interna. Muy interesante y muy contentos, como comentaba Nico al principio, nuestra querida Nico, tuvimos una participación de 647 personas de los países de Chile, Perú, México, Argentina, Colombia y España. Y pueden ver los porcentajes de participación. Y esta encuesta se realizó entre el 14 de marzo y el 24 de abril de este año. Muy contentos, les decía, porque el año pasado tuvimos 427 participantes, aumentamos bastante, así que muy contentos porque esto nos da mayor representatividad de empezar a entender cómo crece, ¿cierto?, la comunicación interna en Iberoamérica. También vimos un aumento, voy a poner aquí, los que me conocen saben que me gusta trabajar con la plumita, así que voy a poner la pluma ahí para ir destacando algunas cosas. Por segundo año consecutivo, las personas entre 36 y 45 años son las personas que más participaron, más allá de las personas entre 25 y 35 años, es decir, los más millennials, digamos, que antes eran la mayor cantidad de participantes. Bueno, también es porque vamos creciendo, ¿cierto?, los que estamos trabajando en comunicación interna. Y en España sí destaca que un 7.6% de su respuesta provienen de personas menores de 25 años, ¿ya? El que tiene mayor porcentaje de personas en este rango de edad. No nos extraña nuevamente que en la mayoría de las participantes son mujeres entre 36 y 45 años. También muy importante que la mayoría de los trabajadores, o sea, de los que participaron, son de empresas con más de 1000 colaboradores, empresas bastante grandes, y también de alguna manera no nos sorprende porque son aquellas empresas que más invierten y que más tienen áreas de comunicación interna. De distintos rubros, pero donde destaca servicio empresarial y profesional y educación, y la mayoría también, el 55.3%, tiene operaciones en 3 o más ciudades en sus países. Dentro de los participantes, ya yéndonos a la perspectiva de su rol dentro de las comunicaciones internas, el 28.2% de los que participaron son jefas de áreas. Y aquí una mirada, un paneo a los distintos países para ver, cierto, que aquí la participación femenina, que está aquí en rojo, es la mayoritaria en los distintos países, siendo Colombia la que tiene la mayor participación femenina y Perú tiene la mayor participación masculina. Sin embargo, obviamente sigue siendo más cantidad las mujeres dentro de nuestro rubro en comunicación interna. En términos de la edad, también aquí una mirada rápida a los países que participaron, ¿cierto? Ahí vemos esta definición en que la mayoría está en este rango de 36 a 45 años, y tenemos este destaque, ¿cierto?, de que en España tenemos más personas más jóvenes. ¿Cómo son las áreas de comunicación interna? Ya vimos algunos de estos principales hallazgos, pero vamos a ir viendo en detalle. El 74.7% de los encuestados afirma que existe un área de comunicación interna en su organización, ¿ya? O sea, esto hemos ido viendo una evolución desde la primera encuesta que hicimos el año 2012 hasta ahora, y claramente las empresas que ya tienen un área instalada han ido en aumento. Recursos humanos sigue siendo la gerencia de cual depende la mayor cantidad de áreas, con un 51%. Esto es una tendencia donde nos hemos ido moviendo. En algunos años hemos ido más hacia el área de asuntos corporativos, y hoy día yo que vuelve la tendencia a que las áreas de comunicación interna siguen en su mayoría en la gerencia de recursos humanos.
y más de la mitad de los encuestados señaló que un periodista o comunicador está a cargo del área, ¿cierto? Un 66%. Aquí vemos cambios importantes a considerar en términos de este 74%, ¿cierto? Que tenemos con áreas de la organización. Tenemos una gran cantidad en España, lo voy a marcar aquí, ¿cierto? En donde hay muchas más áreas de comunicación interna en España que en el resto de los países. Y si vemos en el país que tiene menos áreas es aquí, Perú. En términos de la gerencia de quien depende el área, si vemos los resultados de este año del ESIC 2023 versus el ESIC 2022, vemos una baja pequeña, ¿cierto? Un punto porcentual que incluso podría ser una no diferencia, sino que solamente un rango de error muestral, podríamos decir. Es bastante baja la diferencia. Sin embargo, si vemos que el área de comunicación corporativa o de asuntos corporativos, vemos un aumento, ¿ya? Pequeña de un 21 a un 24%. Perdón, una disminución en este año y sí una subida en las áreas que están dependiendo directamente de gerencia general de un 10% a un 13,6%. Si vemos aquí cuántas personas trabajan en el área, tenemos principalmente que durante este estudio, el 23,9% de los encuestados señaló que su área contaba con solo una persona, ¿ya? Y también el 23,9% señaló que estaba compuesta por 5 o más colaboradoras. Este es el año 2022. Y este año la tendencia de que solo trabaje una persona subió a un 27,66%. O sea, tenemos aquí, y nos pasa, ¿cierto? Muchas veces que cuando pensamos en un área de comunicación interna, hay muchas organizaciones que hoy cuentan solamente con una persona trabajando y cumpliendo todo el rol. Y siempre que miramos, ¿cierto? Y lo que queremos es tener una organización con un perfil y una mirada mucho más estratégica, realmente nos encontramos con que este comunicador tiene que hacerse cargo de toda, de la asesoría, de una mirada más estratégica y también de la operación. Claramente no es factible, ¿cierto? Ver todos los aspectos, ¿no? Así que ahí tenemos una clara diferenciación. Ahora, las áreas con 5 o más trabajadores este año tienen un 22%, bajaron levemente también aquí del 23,9% que tuvimos el año pasado. Datos importantes, las áreas unipersonales, es decir, compuestas por una sola persona, están principalmente en España, en Argentina y en Chile. Las áreas con 2 personas, principalmente en Perú y en México. Y las que tienen 5 o más personas están principalmente concentradas dentro de los que nos respondieron en Colombia. En términos de la mirada del rol de la comunicación interna, vamos a ver acá cómo se definieron estas áreas. A modo de resumen, en este capítulo tenemos que la principal tarea que definieron las áreas de comunicación interna fue que realizaban planificación en comunicación interna en primer lugar y enviar mailings en segundo lugar. El año 2021, para que se hagan una idea, todavía y desde el año 2021 hacia atrás, nos pasaba que la primera respuesta era enviar mailings. Cuando le preguntábamos qué es lo que más hacía el área de comunicación interna era enviar mailings. Ya del año pasado a este año ya tenemos una visión más estratégica de planificación o de apoyo a la estrategia de la organización, así que lo vemos igual como un avance. Por otro lado, a modo de abstract de este capítulo, un 77,4% de los participantes señaló que el mailing sigue siendo el medio de comunicación más utilizado. Vemos siempre que si bien hay otros medios, otros mecanismos, el rol del líder también que lo vamos a mirar, el mailing sigue siendo valorado
porque se ve como un medio bastante más oficial dentro de la organización y por eso sigue teniendo un nivel de importancia que lo vemos desde hace varios años. Y en términos de la red social más utilizada, vemos aquí WhatsApp con un 65.66% de uso. Aquí, ¿cierto? Algún detalle de esto, vemos que este concepto de planificar la comunicación interna, que tenemos un 73.1, los países que lideraron esta tendencia, de decir que su principal actividad fue México, Chile y España. En términos cuando señalaban que el principal rol era enviar mailing, lideró Chile, en segundo lugar España y en tercer lugar Argentina. Y cuando hablamos de apoyar la estrategia organizacional, aumentamos desde el año 2022 a este año de un 54,6 a un 63,8. Así que claramente, como les decía hace un rato, vemos una evolución de un rol de la comunicación interna más estratégica. Sabemos que nos falta y, por supuesto, para poder avanzar en eso también necesitamos áreas más grandes. Vimos que las áreas con una sola persona aumentaron en relación a la encuesta del año pasado y se hace mucho más difícil, teniendo solamente una persona dedicada al área, el poder tener esta mirada también más estratégica. Y aquí un paneo rápido a lo que pasa en los distintos países, ¿cierto? Cuando les preguntamos cuáles son las principales tareas que cumple el área de comunicación interna, ¿cierto? Aquí nos aparecen los más relevantes: enviar mailing, apoyar la estrategia organizacional, que lo vemos mucho más importante, como decíamos, en Colombia, planificar la comunicación interna, mucho más alto en México, y nos aparece en Perú un elemento alto aquí que no lo habíamos visto en otros, que es gestionar y mantener redes sociales corporativas internas, ¿no? Para que vayamos viendo, obviamente después en el informe global que les decía que vamos a compartir, van a tener mucho más detalle. Y en términos de cuál es el medio más utilizado, teníamos y decíamos, ¿cierto? En primer lugar el mailing, está aquí, sigue siendo. En segundo lugar el WhatsApp y en tercer lugar las plataformas de intranet con un 30.6%. Si bien hay una tendencia en mutar de la intranet a las apps, ¿cierto? A las redes sociales, todavía vemos que se están utilizando. En términos del informarse a través del mailing, este está liderado, como vemos aquí, por España con un 85.7%. Lo sigue México y después Chile con un 80%, y el uso de WhatsApp lo lidera México, después Perú y finalmente Colombia solo con un 17.3%. Y en términos del medio menos utilizado que vemos son los afiches, que claramente están en retirada, ¿cierto? Vamos a una tendencia más digital, pese a que todavía vemos muchas organizaciones en que, dada su naturaleza por la visión más industrial de una organización, o el trabajo en turnos, o el trabajo más operativo, igual se están utilizando y vemos que en algunos casos sí se están reemplazando por pantallas, ¿cierto? Más digitales. Aquí también un paneo rápido al medio por el que se informan los colaboradores. Y aquí vemos, ¿cierto?, que el día inaugural, los afiches y incluso en Perú las pantallas corporativas van a la baja, pese a que en otros los tenemos más altos. Cuando hablamos de red social, ya les comentaba que es el WhatsApp el más utilizado, y en segundo lugar nos aparece la plataforma Teams. Si vemos aquí, ¿cierto?, WhatsApp, y aquí tenemos Teams. Aquí ha habido una evolución. Yo diría en los últimos 3 años vimos un alto impacto de las redes sociales como Yammer o Workplace. Sin embargo, si vemos ahora, han ido en baja en los últimos 2 o 3 años,
y también, así como red social interna, que no es de una marca definida, igual vemos que tenemos un 11%, hay un mayor uso de lo que vemos de WhatsApp, es decir, empezar a utilizar una herramienta que todavía las organizaciones no se considera 100% oficial. Sin embargo, sabemos que se usa, sabemos que es efectivo, aunque en algunos por lo menos la experiencia en diagnóstico que hemos realizado nosotros en Internal nos pasa que nos dicen que les llega información por demasiados grupos de WhatsApp. La gente no está solamente en un grupo o en un grupo de difusión de la organización, sino que está en muchos y de repente empezamos a saturar. Así que también es un tema que hay que mirar. Aquí lo que vemos es que claramente es lo más utilizado y vemos que todas las herramientas que tiene Microsoft Teams, ¿cierto? Están aplicando mucho en términos de comunicación interna y de trabajo más colaborativo. ¿Cuáles son las tendencias en comunicación interna? Las tendencias para este 2023, ¿cierto? Y seguramente parte del 2024, el comienzo del 2024, tenemos el trabajar hacia una comunicación más digital y colaborativa, un 45,1%. Utilizar, también están utilizando más comunicación interactiva como brand experience, ¿cierto? Experiencias más que solamente comunicación o mensajes, y también un 30,8% de comunicación a través de campañas de comunicación interna o de campañas de marketing interno o endomarketing. En términos de los temas a trabajar este año, nos aparece, y ya nos ha aparecido también el año anterior, la cultura organizacional interna, la estrategia de la compañía y fuerte trabajo en instalación del propósito corporativo. Estos temas, como decía, vamos a ver que no son nuevos de este año, sino que ya venían instalándose, y también se puede condecir un poco con lo que veíamos antes, que el rol de la comunicación interna ya tiene que ver más con planificación, aumenta la visión de apoyar la estrategia, aunque todavía claramente nos falta, pero está la visión y la sensación de que tenemos que ir a apoyar estos temas, ¿cierto? Si no instalamos una cultura acorde a la estrategia o a los procesos de cambio que está viviendo la organización, seguramente no vamos a ser capaces de apoyar desde la comunicación esta visión de la empresa. Y por supuesto el propósito clave hoy, tanto en la mirada de propuesta de valor como en la mirada también de la instalación cultural y también en la atracción de talento, que vemos que las nuevas generaciones valoran muchísimo esta instalación de un propósito. En términos también de las tendencias, les preguntamos a los participantes si se está generando comunicación sobre diversidad. Lo que vimos es que principalmente se está trabajando en dos ámbitos. Primero, en temas de equidad de género, y en segundo, inclusión relacionada a las personas con discapacidad. ¿Ya? En términos de un detalle por país, España lidera la tendencia de equidad de género y Chile lidera la comunicación relacionada a las personas con discapacidad. Claramente esto puede ser un impacto en Chile porque tenemos una ley que ya está instalada en donde se está trabajando mucho, y de hecho hay un rol que se ha instalado y se ha decretado por ley que tienen que tener las organizaciones de un gestor de inclusividad. Así que aquí tenemos esta información, y este resultado es casi idéntico a la del año anterior, a la de la ESIC 2022. Otro punto aquí importante que está destacado, en cuanto al respeto de las identidades LGBTIQ+, España lidera, ¿ya? Seguido por Colombia y por México. Y aquí, ¿cierto? Vemos un paneo en términos de los distintos países de los temas en temas de diversidad e inclusión a través de la comunicación. Vemos que claramente equidad de género es lo que se está trabajando más transversalmente en Iberoamérica. Les preguntamos también qué talleres o capacitaciones en comunicación tenían definido para este año. Nos aparece en primer lugar el desarrollo de habilidades comunicacionales para líderes,
temas de gestión de cambio, ¿cierto? Y en tercer lugar nos aparece coaching comunicacional para líderes. Ahora, en términos de la comunicación del líder, y yo siempre digo que soy majadera en decir que la importancia de la comunicación del líder no la vamos a poder suplir con ningún medio de comunicación, y además generamos un mayor compromiso en la comunicación, en los procesos de cambio que los tenemos aquí en el segundo lugar, y por supuesto una instalación de cultura a través de la comunicación de un líder que compromete a sus equipos. Así que tenemos aquí esta mirada de los temas en que se espera trabajar y que creo que también son concordantes con aquella mirada que tenemos de cómo ha ido cambiando y evolucionando las necesidades del área en términos de cultura, en términos del rol del líder y en términos de gestión de cambio. Y vemos en cuarto lugar métricas y medición en comunicación interna, ¿ya? Que es un tema que también comunicación interna partió más tarde, ¿cierto?, que otros ámbitos dentro de las organizaciones en medir, pero que hoy cada vez más es necesario tener indicadores para demostrar nuestra agregación de valor. También les preguntamos dentro de esta mirada de la cultura, ¿cierto?, de las tendencias, si la organización tenía propósito, ¿ya? En general tenemos aquí un 87% que dice que sí, hay un 7,6% que dice que no tiene y un 5% que no lo sabe, ¿ya? O sea, un 5% de los participantes que no sabe si su organización tiene o no, o sea, puede que ahí no esté comunicada. En términos de las organizaciones que sí tienen, nos aparece que Colombia tiene la puntuación más alta en este aspecto con un 95,6, seguido por México, ¿ya?, que el año pasado había sido el primero, y Perú llega en tercer lugar con un 88%. En términos de las respuestas que dicen que no tienen propósito, la más alta es de Argentina. Así que ahí tenemos un pequeño paneo ahí a los países participantes. También les preguntamos si las acciones de mi empresa están alineadas con el propósito. Insisto en que sobre estas preguntas de propósito y sobre otras de las que vimos hay más, pero las van a ver en el informe completo. Aquí respondieron un 38,2%, están totalmente de acuerdo con la frase las acciones de mi empresa están alineadas con su propósito, ¿ya?, que tenemos aquí. Y de acuerdo en que están también de acuerdo, tenemos un 29%. Tenemos un 24% que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, es decir, que tampoco tienen certeza de si su organización está siendo coherente con el propósito que tiene definido. Aquí también el rol de comunicación es cierto en conectar las acciones del día a día con aquello que nos guía como organización es relevante y vemos ahí que hay un aspecto a trabajar. Igual tenemos un 2% que está totalmente en desacuerdo y un 4% que está en desacuerdo. Y ahí tenemos un tema clave y la relevancia de que las organizaciones sean coherentes entre lo que declaran y lo que hacen. En términos del análisis de la comunicación interna, les preguntamos sobre el rol de los líderes en las comunicaciones internas de la organización, ¿ya? El 28% destacó que los líderes solo se involucran en temas puntuales, pero que están preparados, y otro 28% consideró que solo se involucran en temas puntuales, pero les falta preparación. Aquí tengo una duda con esta lámina, perdón. Debe ser una comparación del año anterior. Creo que están bastante similares. En términos, claramente aquí dice abajo, se mantuvo entre los años 2022 y 2023. Es decir, se mantiene, ¿cierto? Los líderes no están totalmente involucrados. Tenemos en el año anterior bien similar. Sin embargo, se tratan de preparar en aquellos temas en que tienen que trabajar, pero todavía no los tenemos totalmente comprometidos con su rol de comunicación.
aquí un paneo en los distintos países, dice, siempre están muy involucrados y son los voceros en temas principales. Aquí tenemos una mayoría en México y en Colombia que está de acuerdo con esta afirmación. En Perú y Argentina lideran la afirmación, solo se involucran en temas puntuales, pero siempre muy preparados. Y en España y en Chile tenemos una alta respuesta que dice solo se involucra en temas puntuales, pero le falta preparación. ¿Ya? Aquí tenemos un paneo en general. ¿Existe una comunicación bidireccional en tu empresa? Y aquí tenemos una respuesta que dice el año 2020, un 54% nos dijo que sí. El año 2022, un 60% nos dijo que sí. Y este año, el 2023, subimos a un 64%. O sea, estamos avanzando en la bidireccionalidad de la comunicación. Y aquí, en 5 de los 6 países, la respuesta superó el 50%. Y solamente tenemos una diferencia aquí en España, donde el 57.1% de los colaboradores dijo que no tenían una comunicación bidireccional, y donde tenemos un puntaje aquí mayoritario es en México con un 73,6%. Cuando les preguntamos a través de qué canal vemos esta forma de bidireccionalidad, tenemos el canal preferido como reuniones de área y conversaciones con jefatura, ¿ya? Es decir, las personas prefieren para comunicar, ¿cierto? Para levantar dudas y también para tener reclamos, comentarios, etcétera, toda la comunicación más ascendente a través de los jefes y de las reuniones de área. Y los canales menos preferidos tenemos embajadores y corresponsales y la intranet. Y aquí un paneo a la diferencia por países, ¿cierto? En Chile, y lo hemos visto como tendencia desde hace al menos 3 o 4 años, la comunicación a través del jefe es siempre la más alta en relación a los otros países de la región. Y en términos de las reuniones de área, es Colombia quien lidera. En términos de mecanismo de medición, tenemos un aumento bastante interesante, ¿cierto? Porque este año nos dicen que un 47.7% ya está trabajando en algún nivel de medición, superando ampliamente al 26,2% que tuvimos el año pasado. Ahora, estamos avanzando en medición, todavía no tenemos la mitad de las áreas, ¿cierto?, de comunicación interna que están midiendo, pero por lo menos tuvimos un avance significativo entre el año pasado y este. Y aquí datos importantes de algunos países. El porcentaje de áreas de comunicación interna que sí dispone de áreas de medición, en el caso de Chile, tuvo un avance de un 29% a un 48%. El país que más señaló que medía, ¿cierto?, que tiene elementos de medición, aquí lo podemos ver, es Colombia, y México tiene menos preguntas afirmativas, obtiene un importante avance con respecto al 2022, donde el 100% de los encuestados dijo no contar con medición, ¿ya? Así que vemos un avance, nos falta todavía, ¿cierto? Todavía no llegamos a la mitad de las áreas que tienen elementos de medición, pero estamos avanzando. Y cuando les preguntamos cómo miden la efectividad, nos aparece principalmente encuestas con un 64%. Diagnóstico de comunicación interna es la segunda respuesta mayoritaria en la muestra general con un 38,9%, y plataformas de envío de mailings con un 36,8%, que sabemos que es un mecanismo que nos ha ayudado dentro de comunicación interna a saber cuándo abren un mailing, cuándo dan un clic, ¿cierto?, y pueden acceder a alguna información. Todavía no sabemos si la gente hace el clic, lee, comprende, hace un cambio de conducta, pero por lo menos sí estamos sabiendo y te empezamos a tener más datos sobre la cantidad de personas que ingresa a ver alguna información.
Eso a través de las plataformas de envíos. Los diagnósticos y las encuestas nos permiten ir midiendo a 1 año o a 2 años la efectividad de la comunicación. Y como vemos, el diagnóstico de comunicación interna es mucho más usado en España. La encuesta, si vemos, es más alta en Perú y en Colombia. Y también veo aquí, vemos el analytics de redes sociales internas, también en España, que se está utilizando, ¿cierto?, para ver la efectividad a través de estos datos. Ahora, y vemos que todavía nos falta, ¿cierto?, y nos encontramos todavía con organizaciones que no tienen datos internos, que no tienen plataformas de envío y que estamos muchas veces a ciegas tomando algunas decisiones en comunicación. Así que nos falta, pero como vemos desde el año 2022 ahora, hemos tenido un avance significativo. Estos son los hallazgos que queríamos compartir. Como les comentaba, vamos a enviarles el detalle desglosado de toda la información y también así por país para poder ver una vez más cómo está el estado del arte de la comunicación interna, pero vemos en general un avance, una mirada más estratégica. Sabemos que nos faltan más manos en comunicación interna y que tenemos áreas muy pequeñitas. Tenemos muchos desafíos, pero creo que año a año tenemos también una visión de que necesitamos planificar y apoyar más la estrategia y no solamente quedarnos en la operación o en la táctica en el día a día. Para cerrar mi parte y dar paso ahí al panel, quiero por supuesto agradecer a todos quienes apoyaron esta encuesta, que es cierto que ya vamos hace 11 años desarrollando y que hemos logrado ver todo este desafío y este avance. Por supuesto, quiero agradecer enormemente al equipo que está detrás. Yo presento estos resultados porque hay todo un equipo, ¿cierto?, que ha estado trabajando y que llevamos muchos años trabajando para que esta información vea la luz cada año. Así que mucho agradecimiento a Nati Zamorano, Natalia, que nos acompañó ahí en el inicio, a Ariana Maita, a Cristian Collío, que trabajaron fuertemente en el diseño de todo lo que han visto a través de la encuesta. Tania García junto a Nati también estuvieron involucrados en el desafío de procesar toda esta información. Natalia González, que ha estado ahí junto a Caro Reyes liderando los procesos, ¿cierto?, de este trabajo, y no solamente, por supuesto, ahora, sino de todo el trabajo que llevamos de años liderando a los equipos para poder desarrollar este evento, además que estamos viendo hoy día, y a Nicole Leiva, que nos presentó muy bien de Nantes, ¿cierto?, y nos dio la introducción, que ha estado liderando a todo el equipo que está trabajando por la ESIC. Así que muchas gracias, y por supuesto a todas las alianzas que nos aportaron para poder estar aquí hoy día. Así que los dejo ahí al panel, al equipo que está presencial, para poder escuchar ahí sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Su. Muchas gracias por esos resultados. Me voy a poner de pie porque vamos a iniciar la sección de preguntas. Quisiera saber, bueno, primero si es que alguien acá en el público tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a los resultados que acabamos de mirar. Para partir por acá, si no, vamos a dar pase a las preguntas que están a través del Zoom. ¿Alguien por acá? Les quiero comentar también, aprovecho el momento para contarles que estamos vendiendo libros, nuestros libros de internal, de comunicaciones internas, y vamos a sortear un par para las primeras preguntas. Así que si se motivan y alguno plantea una pregunta inicial, aquí a los que están presenciales, no les vamos a dar la posibilidad a los que están allá. En Zoom, lamentablemente, no se puede. Acá, bien, súper bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jennifer, vengo también apoyando el evento hace algún tiempo. Susana y todo el equipo nos han invitado a través de Sticky, de Colabra, así es que algunos de ustedes los conozco y los saludo. Ahí, muchas gracias también por invitarnos a participar en esto, muy relevante. Y mi pregunta, todo va por el libro de Susana, no, y también porque es un desafío, somos gente de comunicaciones, nos interesa mucho saber cómo va esto. Y mi pregunta va en torno a mí me sigue llamando la atención
que una de las actividades principales de nosotros los comunicadores en el año 2023 sea seguir concentrándonos en los mailings. Entonces, no sé si alguno de los panelistas quisiera responder, o Susana, no sé a quién le corresponde responder. ¿Por qué creen que siendo el 2023 seguimos como actuando de la misma manera en la que veníamos haciéndolo hace mucho tiempo, teniendo hoy día otras herramientas, otros elementos y otras formas de contacto con el público interno, con nuestros colaboradores? Esa es mi pregunta. Espero ganar puntos. Muchas gracias. Aquí va tu libro. Muy bien. Que lo disfrutes. ¿Alguien que quisiera contestar, no sé, Susana, o en el panel, si alguien quiere tomar la palabra para responder aquí a... ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿A Jennifer? Yo creo que el panel acá deberíamos aprovechar que tenemos a excelentes exponentes de la comunicación interna, por favor. Bien. Vamos, entonces Rodrigo nos va a comentar. Sí. Oiga, primero, saludar a todos, ¿cierto? A todas. Qué bueno que nos juntamos, somos comunicadores internos, entonces pocas veces estamos externamente reunidos para poder hablar de esto. Sí, pues yo creo que algo que llama mucho la atención es el tema de los mailings. Y yo creo que va muy conectado con el tema de la métrica. Hoy día, porque ¿cómo detenemos la solicitud de enviar mailing también, ¿cierto? Es como, ¿cómo pensamos estratégicamente el uso del mailing? Es también con datos, es también decir que de repente no todo tiene que ser correo, es también decir que la cantidad de correo no es equivalente a la efectividad, ¿cierto? Tenemos que tener que la gente igual nos espere. Hay un público que va a seguir usando el correo, efectivamente. De hecho, ahí está en el estudio se veía la diferencia entre la cantidad de horas que dedicamos los comunicadores internos a enviar correo y lo que dice la gente, que prefiere usar el correo. Entonces, ¿hay que mantenerlo? Sí. Pero yo siento que hay que empezar a buscar más nuevos lenguajes, quizás pensando en temas como el marketing digital, ¿cierto? Hacer cosas mucho más atractivas, enviar menos correo, pero quizás sí con más contenido de valor. Y si ese contenido de valor además es trazable, es medible, también nosotros a nuestros clientes internos, que son quienes muchas veces nos piden enviar tantos correos, es decir, ¿sabes qué? A veces es mejor enviar menos en momentos específicos, en momentos estratégicos, pero no bombardear. Porque al final del día estamos infoxicando, tenemos a la gente intoxicada de información y no sé, al día ¿cuántos correos recibimos? Démonos tiempo para... Entonces, y los de comunicaciones, adivinen qué terminan siendo. ¿Cuántos de esos correos se van a spam o no? Gracias, a eso era. ¿Qué terminan siendo? Spam. Pero si son ese correo que tú esperáis, ese correo imperdible, ¿cierto? Digo, ya, yo voy a revisar ese correo del lunes a las 8 de la mañana mientras me hago el café y quedo seteado para el resto de la semana, es mucho más efectivo que mandar 5 correos uno todos los días. Al menos, yo creo que yo lo he visto así, apoyado en datos, y yo creo que es una forma de poder como pensarlo a futuro. Me gustaría a mí, muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, y complementar también con lo que cerraba Susana, que en el fondo el rol de las comunicaciones, mientras más estratégico se vaya transformando como un elemento más transformador dentro de las organizaciones, mejor va a estar posicionado también como para responder a los requerimientos de los negocios, de las contrapartes internas, porque generalmente, muchas veces pasa que las áreas de comunicaciones también se transforman en tomadores de pedido y ejecución. Entonces, para evitar eso, en el fondo las áreas tienen que tener una mirada un poquitín más estratégica y poder decir con datos efectivamente, tenemos un mix de canales, un mix de personas en el fondo que nos pueden apoyar para entregar los mensajes que queremos que los colaboradores tengan. Entonces, con datos demostrar también que probablemente a lo mejor la conversación directa con los líderes de las áreas o con los líderes de los diversos negocios genera mucho mayor cercanía, mucho mayor engagement y mucho mayor conocimiento en los colaboradores más allá de los medios masivos que tengamos. Entonces, tratar de saturar a través de los medios, obviamente sabemos que genera mucho menor impacto que una conversación con un líder. Entonces, efectivamente, para lograr demostrar ese mix de medios o canales o personas, necesitamos datos y con esos datos poder en el fondo nosotros mostrar propuestas un poco más amplias que exclusivamente enviar un email. Súper, muchas gracias. Me dan un segundo que me dicen por interno que hay preguntas en el Zoom. Vamos a tomar un par de dudas ahí y tomo la palabra acá, ¿bien? Natalia,
¿Nos escuchas? ¿Puedes tú decirnos? Sí, ¿nos Perfecto. escuchan allá? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto, Nati. tenemos algunas consultas respecto a la encuesta, el procesamiento, y también tenemos algunas consultas respecto a los resultados. Voy a ir en orden. Susana Casal nos pregunta si en lo que respecta a la dependencia jerárquica de recursos humanos, si las diferencias en evolución en los indicadores se deberá a alguna aplicación en la muestra. Y como análisis general, también Ariana nos pregunta por qué creen que el resultado de las organizaciones alineadas con el propósito son tan bajas o los colaboradores no saben si están alineadas. Qué buena Perfecto, pregunta. sí. Buena pregunta. Buenísima pregunta. ¿Quién se atreve a responderla? ¿Alguien del panel, Maca? ¿Quisieras tú darnos tu visión? Que no se note que te estamos obligando. Ok. Sí, ahora Súper. yo puedo apoyar un poco a Zuko en esa respuesta. Nosotros, como llevamos muchos años haciendo esta encuesta de comunicación interna, cuando partimos haciéndola, las áreas de comunicación interna siempre estuvieron muy bajo el alero de recursos humanos. Históricamente, muchos años, hasta que yo te diría que 2018-2019 se dio en el salto y empezaron a estar bajo el alero de asuntos corporativos. De hecho, me llamó mucho la atención al revisar ahora los resultados de esta encuesta, que, bueno, aparte de que volvió el área de recursos humanos, y eso yo creo que se explica un poco con la dinámica que vivimos durante la pandemia. En la pandemia, el área de comunicación interna, y justo se lo comentaba Rodrigo, volvió a recursos humanos porque había muchos temas que comunicar en torno a la crisis que estamos viviendo y la cantidad de mailing que se enviaba. O sea, yo me alegro que hayamos bajado un poquito el porcentaje de que la mayor tarea que cumple el área de comunicación interna es enviar un mailing. Antes era la primera tarea y eso lo vimos durante los par de años que estuvimos en pandemia. La mayor tarea del área era enviar mailings del COVID, de la salud ocupacional, etcétera, porque también se dio un fenómeno en las organizaciones de que los líderes no conocían tanto a su equipo y que no eran tan cercanos a sus equipos. Por lo tanto, el mailing pasó a ser el principal medio de comunicación y además por el distanciamiento social, por supuesto. Por eso el área de comunicación interna, nosotros inferimos por los resultados que recogimos, que volvió a estar en recursos humanos. Ahora sigue posicionándose recursos humanos como el área donde comunicación interna está establecida, pero me llama mucho la atención que se ha ido moviendo de a poquito a la gerencia general. Y eso también nos habla del rol estratégico que está tomando hoy en día la comunicación interna en las organizaciones. Que tengamos que comunicar propósito, por ejemplo, que tengamos un gran porcentaje de organizaciones que tiene propósito, que esto, si lo preguntábamos en años anteriores, no era tan alto. Hoy día más de un 80% de organizaciones nos dice que tiene propósito, y eso también nos habla de que la comunicación interna se ha ido alineando estratégicamente y ha dejado de ser operativa. Seguimos mandando mailing, por supuesto. Tenemos también muchas áreas de comunicación interna que están compuestas por una persona, por lo tanto, planificar la comunicación y la estrategia se vuelve complejo. También es difícil si no tenemos, y esto lo trabajamos mucho nosotros como consultora con las organizaciones, una política de comunicaciones internas, donde podamos definir qué es lo importante de comunicar por el mailing, qué es lo que se debe ir por cierto canal, qué comunicación sí o sí se tiene que emanar desde el líder de la organización, que sigue siendo el canal preferido por los colaboradores, donde la gente tiene más credibilidad, por supuesto, que me lo diga mi líder a que me llegue un mailing que se me va a ir spam. Entonces, yo creo que el desafío es volver a salir de recursos humanos, que no significa que dejemos de comunicar cosas, por supuesto, del área, pero que volvamos a adquirir esta mirada estratégica que la habíamos ganado un poquito antes de que nos pillara el COVID-19. Así que ahí, Maca, te doy el pase. Gracias, sí, para complementar y muy de acuerdo contigo también, es yo creo que la mirada de cómo nos acercamos también al negocio y tiene que ver un poco con la tendencia hacia la gerencia general también y asuntos corporativos de cómo salimos quizás desde comunicaciones internas de los propios procesos de gestión de personas, que son súper relevantes y tienen que obviamente tener un espacio dentro de la organización, pero cómo acercamos a nuestros equipos, a los colaboradores, al mismo negocio. Y cómo también entienden, en nuestro caso y representando también a Softis, por ejemplo, nuestras marcas, los procesos que tenemos al interior de las plantas, que finalmente no solo la operación viva el negocio, porque está en el día a día, sino que también los equipos que están en las áreas más administrativas, en las áreas de finanzas quizás, en las áreas de compras, que están quizás mucho más lejanos
a eso, y tiene que haber una conexión con la gerencia general relevante, y para eso nosotros, por ejemplo, y lo pongo a modo de experiencia también, en Softis tenemos instancias trimestrales donde alineamos a la organización desde nuestro gerente general, y creo que esas instancias bidireccionales, como veíamos también en el estudio, son sumamente valoradas. Hay un espacio de un chat donde las personas a nivel regional, porque estamos en varios países de Latinoamérica, las personas pueden preguntar directamente a sus líderes, pueden conocer los resultados de la compañía directamente desde los líderes, y creo que eso también tiene que bajar después a cómo esa información llega desde mi jefe, desde mi líder, con el que yo comparto mi día a día, aunque sea online, aunque sea de manera híbrida, que algo que me llamó mucho la atención del estudio tuvo que ver el tema de que un alto porcentaje está de manera presencial en la oficina, algo que a mí me encanta que sea híbrido personalmente, y que creo que hay un desafío también ahí en las organizaciones de muchos colaboradores y que están en otros países, es cómo finalmente acercamos a esos colaboradores al negocio, a la estrategia de la misma compañía. Así que creo muy positivo también que vaya moviéndose el área de comunicaciones por otras gerencias para mantener esos lineamientos estratégicos de la compañía a nivel general. Eso. Súper, gracias Maca. ¿Hay otra pregunta en el Zoom? Sí, ¿O seguimos acá? Ya, una tenemos más más y vamos preguntas. con las preguntas acá. Claro, tenemos Adelante. preguntas de Ignacia, que nos hace una pregunta ya un poco más general. Dice, ¿cómo podemos realizar comunicaciones internas estratégicas y efectivas si solo somos una persona en el equipo? Realmente en mi caso y algunas veces muy difícil. Difícil misión, dificilísima misión cuando hay solo una persona en el área para toda una organización. No sé, ¿ahí quién quisiera comentar? ¿Quién quiere Apoyarse partir? internal, diría alguien. Apoyarse en internal, como primera conclusión. Yo puedo... Adelante, ¿Cómo se Rodrigo. llama, perdón? ¿La persona cómo se llama, Natalia? Ignacia. Gracias. Como de la experiencia nuestra, yo te diría que uno, lo importante es partir demostrando los resultados y la importancia que tiene la comunicación interna en las organizaciones. Y para eso, obviamente, volver al tema de las mediciones, de tener datos que conversen con la estrategia del negocio. En el fondo es cómo, desde la comunicación, desde la movilización de los colaboradores, nosotros estamos aportando a la estrategia del negocio. Eso te va a permitir tener conversaciones un poco más directas, a lo mejor con diversas áreas o con gerentes, en el fondo, para demostrar esa importancia, y probablemente a partir de esa importancia también te va a permitir generar mayores recursos para la gestión de la comunicación interna, o a lo mejor para el acompañamiento de agencias como Internal, etcétera. Entonces, lo principal es comenzar a medir los esfuerzos que estamos haciendo para poder demostrar que esos esfuerzos tienen ciertos efectos en los colaboradores y en la estrategia del negocio. Yo partiría por ahí. Que somos una inversión y un gasto en el fondo. Sí, quería complementar con algo que estuve conversando justo esta semana con alguien del equipo, que tiene que ver con no solo medir el impacto de la comunicación que ejecutamos finalmente, el despliegue de las campañas o las mismas experiencias que me gustaría después comentar más adelante, que encuentro que son muy atractivas ahora en un sistema 100% presencial o híbrido que tiene mucho valor. Tiene que ver con medir después, posterior. No solamente el mailing, la tasa de apertura o el impacto que tuvo, si realmente fue efectivo o no. ¿Qué pasa con el área, con tu cliente interno que solicitó esa campaña? ¿Se le movió la aguja de alguna manera en lo que estaba haciendo? ¿En alguna campaña de seguridad? ¿En alguna campaña de prevención? ¿En alguna campaña de algún proceso? ¿Qué tan exitoso fue? Y que eso se trabaje para mí, no solo como desde comunicaciones, porque finalmente es un match con tu cliente interno también, de cómo medir si realmente hubo un cambio en lo que él estaba buscando o ella, tu cliente interno, al hacer este tipo de campaña. Y creo que el día a día, y apuntando también al comentario de que es difícil cuando es solo una persona a cargo de la comunicación y tener que ver el día a día con la estrategia, se vuelve algo súper complejo. Creo que hay que priorizar, tratar de organizarse, quizás ahí también tomando todo lo que hoy día se habla del tema de la agilidad también, de cómo llevarlo en el día a día a la propia agenda de uno para darle prioridad a eso más estratégico versus el día a día. Obviamente tiene que salir el día a día también, pero ver cómo equilibrarlo
y lograr llegar con tu cliente interno hasta el final. No fue solamente el último mail o la última acción comunicacional, sino que después conversar, volver a conectarte con ese cliente y saber qué fue lo que pasó con la campaña, finalmente si tuvo o no tuvo impacto, para nosotros también sentir y evitar ser solo tomadores de pedido y realmente saber si impactamos o no con todo el trabajo que se hizo y todo el despliegue. Y que justamente también involucra generalmente, y ojalá sí suceda en las compañías grandes, con una agencia de comunicaciones que también te está apoyando en eso. Entonces, creo que generar esos KPI también internos, más allá de las métricas por sistemas o tecnología, es hablar con ese cliente interno para saber qué tan efectiva fue la campaña que se hizo. Súper, gracias Maca por la visión ahí general. Bien, vamos acá con algunas preguntas. Te dejo el micrófono. Gracias. Hola, agradecer el estudio. He participado en varios de ellos en distintas organizaciones. Le agradezco a Susana que la conozco, así que por incentivar esto. Y nosotros empezamos a ocupar un Instagram corporativo cerrado, y nos ha dado muy buenos resultados. Con respecto a eso, entiendo que el canal preferido son los mails, pero ¿cuánto ha crecido otro tipo de canales o otro tipo de plataforma? LinkedIn, Instagram, cualquier otra que ustedes visualicen para entender cuánto posicionadas puedan estar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a regalarte un libro. O sea, en la encuesta aparecía, de hecho, los resultados de las diferentes redes sociales que han aumentado. A mí me llamó mucho la atención que el WhatsApp está siendo un medio ya validado además por la organización en términos de red social. Algo que quería, de hecho, preguntarle al panel, porque creo que el WhatsApp siempre ha causado mucha controversia entre si lo utilizamos o no en la organización, por no ser un medio oficial, también por temas de ciberseguridad, que es un tema importante y no menor que se está trabajando en las organizaciones. Entonces, me llamó mucho la atención ver los datos de que el WhatsApp incluso está mejor posicionado que las redes sociales internas que en un momento fueron un boom como Workplace, Yammer, etcétera. Instagram, de hecho, y LinkedIn están mejor posicionadas que Workplace, por ejemplo. En mi experiencia y lo que yo veo con las empresas con las que trabajamos, LinkedIn ha tomado mucha fuerza como una red social también para promover la marca empleadora de la organización, que es un tema importante. Y en cuanto a Instagram, de hecho, en un SIN, el Encuentro de Comunicación Interna que hacemos todos los años, hace un par de años me acuerdo que presentó la Javi Valdebenito de Papa John's, que ellos usaron, de hecho, Instagram como grupo privado para comunicarse con sus colaboradores, que eran muchísimos y que además están repartidos desde el pisero, ¿cierto? El que te lleva el delivery a la casa. Pero el gran tema para usarlo era tener una base de datos actualizada. Y yo creo que lo que estamos acá, y algo que siempre es la pelea que damos en comunicaciones internas, es tener una base actualizada de cuáles son las personas que pertenecen o no a nuestra organización. Entonces, no sé, ahí Rodrigo, Maca, Rodrigos, acá, si quieren complementar sobre el uso del WhatsApp, por ejemplo, como un gran medio de comunicación. Sabemos que por la inmediatez, por supuesto, todos los preferimos, aunque no sea oficial. Desde la experiencia del banco, nosotros, a ver, efectivamente, para comunicación entre grupos pequeños, en el fondo, que necesitan estar coordinados de manera rápida, sí se usa, pero no es un medio oficial, por los dos temas que tú mencionabas antes. Uno, por un tema de seguridad. En el banco el manejo de los datos es un tema muy serio y crítico, entonces obviamente no podemos utilizar herramientas como WhatsApp para comunicación masiva. Yo haría una diferencia entre la comunicación entre grupos pequeños y la comunicación masiva a todos los colaboradores. Para eso tenemos otras herramientas. Pero también porque nosotros, cuando conversamos con nuestros colaboradores, también les preguntamos respecto al uso del teléfono, que hay teléfonos corporativos en el banco, pero también hay un porcentaje importante de personas que tienen teléfonos personales. Y cuando tenemos este tipo de preguntas, la respuesta es que sienten que es muy invasivo hacer comunicación masiva, en el fondo desde nosotros, comunicaciones hacia todo el resto de los colaboradores, a sus teléfonos. Entonces muchos de ellos prefieren que hagamos comunicación a través de otras plataformas, de nuestra intranet, de la comunicación directa o las bajadas de la información con los líderes, en las reuniones que ya tienen efectivamente
constituidas o a través de otros tipos de canales, pero el uso del teléfono personal en la comunicación corporativa, nosotros tratamos de evitarlo, obviamente por el tema de que son más bien herramientas personales, y segundo, por los temas de ciberseguridad tampoco podemos utilizarlo como una herramienta oficial. El caso de nosotros también no es un medio oficial, sí se utiliza para grupos pequeños. Efectivamente es súper útil, es rápido, las personas lo ven. Sí, básicamente es para temas de acciones puntuales de los colaboradores, invitaciones específicas, beneficios, algún tipo de acción puntual que sea de alto interés, pero no se maneja directamente desde comunicaciones, sino que es la persona puntual la que envía el mensaje, no es comunicaciones internas que te está mandando ese WhatsApp. Y se usa mucho también, nosotros como área operacional también tenemos hartos grupos obviamente de coordinación en las plantas, más de alguno acá también tiene un WhatsApp con su equipo, su jefe, o sea, sí o sí el WhatsApp lo ocupamos todos los días y se vuelve también una red social y una herramienta para mantener el día a día. Yo creo que hay que ser súper cuidadoso en términos de ciberseguridad, obviamente, y también de no colapsar, o sea, que no se transforme el WhatsApp al final en exceso de mensaje. Y el otro que aparecía también en el estudio, que lo utilicé también en vías pasadas, tiene que ver con el chat de Teams. Yo creo que es una plataforma que te permite hacer grupos directamente. Siempre está el desafío de las bases de datos, pero el Teams, una herramienta como esa, un chat donde tú puedes hacer grupos, es súper interesante también como para mantener la bidireccionalidad, o sea, no solo estar enviando cosas, sino que también recibir dudas, preguntas, opiniones en general. Súper. ¿Quieres responder algo? No, es que me abrió la mente para hacer una segunda pregunta que tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando de las plataformas digitales o el Instagram o el LinkedIn. ¿Cuál es su opinión sobre la inteligencia artificial que se está ocupando ya, por ejemplo, Lara en recursos humanos? ¿Y cuánto pudieron ustedes detectar en la encuesta si es una plataforma que va creciendo o no? ¿Y cuál es el interés de empezar a ocuparla? Estoy pensando en el WhatsApp, de la misma forma como uno utiliza la inteligencia artificial. ¿Cuántos de acá trabajamos hoy en día con ChatGPT, cierto? No sé si alguien quiere partir esta respuesta. Oye, buena pregunta. Yo creo que los últimos 3 meses, de hecho me hice una cuenta de TikTok solamente para ver temas de inteligencia artificial. De verdad, me tiene vuelto loco. Y yo creo que a mucha gente igual. Entonces, yo creo que este desafío de WhatsApp, se puede partir primero por WhatsApp y después me voy a la inteligencia artificial. WhatsApp yo creo que tiene un valor, pero más como un omnicanal que quizás soporta algunos otros. Por lo que decíamos, lo difícil que puede ser mantener una base de datos, ¿cierto? Lo complejo de los datos que podemos compartir. Y en la experiencia al menos que hemos trabajado nosotros en Tech, que es una empresa minera, que tenéis muchos trabajadores en las operaciones. Claro, son personas que trabajan sobre un camión, que al final del día a veces es bueno que tengan un WhatsApp para enterarse de algo. No estar en contacto con un correo electrónico, no están en contacto con muchos otros canales. Entonces, chuta, ¿cómo llegamos? WhatsApp es una herramienta, y yo creo que WhatsApp fue súper bueno en algún momento, hace unos años, cuando fue el estallido social, por ejemplo, los buses de traslado de la gente, se cortaban caminos, qué sé yo, estar comunicados por WhatsApp fue súper bueno. En la pandemia también. Pero después, como muchos decíamos, o se hablaba que hasta qué punto está conveniente también para la estrategia de la empresa, ¿cierto? Entonces yo creo que apalanca algunas acciones, sí, pero yo comparto acá con mis colegas que no sé si es que es un canal tal cual de la empresa, ¿ya? Llevado a la inteligencia artificial, yo creo que cada vez nos va a demandar más eso. O sea, yo creo que si todos tuviésemos como el modelo de ChatGPT en nuestra empresa y cuando vemos que un desafío a veces como transmitimos temas como beneficios, etcétera,
y le puedes preguntar a algún chat y te responde toda tu oferta, ¿cierto? Toda tu, ¿cachai? Toda tu propuesta de valor hacia las personas, chuta, qué mejor. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, como te dije, yo estoy pero así pero obsesionado prácticamente con la inteligencia artificial. Y hoy día con las comunicaciones internas es como las vamos adaptando también. Bueno, también y conectado con la pregunta anterior, bueno, somos como la persona de comunicaciones internas. Capaz que ahora con ChatGPT nos exijan más porque, oye, pero si ahora lo puedes redactar en ChatGPT, entonces ya no podía decir que tenéis poco tiempo. Entonces yo creo que es el desafío, o en complemento quizá con la encuesta, el desafío de este año es cómo integramos esto. Cómo lo integramos rápidamente. O sea, a mí me sorprende que en 4 meses, hace como que yo conocí ChatGPT en octubre del año pasado, reventó en enero, y ya a la fecha no sé cuántas herramientas hay de inteligencia artificial para todo. Y ese para todo incluye las comunicaciones internas. Exacto. Bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta acá porque están impacientes por hacer sus preguntas. Pregunten, por favor. Bueno, muchas gracias por la instancia y quiero volver a la encuesta porque me llamó la atención un resultado que nos presentó Susana, particularmente con Chile, que decía que el jefe lidera la comunicación, las instancias de comunicación en Chile. Y que no pongo en duda la capacidad de ustedes, pero también otro resultado decía que también en Chile ponían en cuestionamiento la preparación de ese jefe, lideraba en ese ámbito. Me comunico con mi jefe, pero no lo encuentro bien preparado, decían. ¿A qué atribuyen ustedes esa respuesta de preparación y qué efectos puede tener? ¿Tendrá que ver con las generaciones, con el clima de desconfianza, con la adaptación a la modernidad? No lo sé, pero le planteo si pudiésemos también profundizar en eso. Son los que más comunican los jefes, pero también indican que no están suficientemente preparados. ¿Quién quiere partir acá tomando la palabra? Sin duda yo creo que el líder cumple un rol muy importante a nivel comunicacional, o sea, eso sí o sí yo creo que no lo tenemos que perder de vista. Pero claro, pasan esas dos cosas que tú mencionas. Yo creo que tiene que haber primero una información detallada al líder, o sea, comunicar de manera segmentada. Muchas veces comunicamos muy masivamente y nos olvidamos de ese líder que tiene millones de cosas en la cabeza, millones de procesos. Están pasando a nivel comunicacional también muchas cosas que él debe cumplir como líder con su equipo, él como líder a la organización, él como líder a su jefe. O sea, muchas veces puede ser muy pulpo en ese sentido. Y quizás desde las comunicaciones también tenemos que apoyar cómo ordenar, calendarizar de repente, apoyar de alguna manera en esa información que es el must, como que hay cosas que no se pueden pasar esta semana y que tú, Rodrigo, comentabas también al principio. Quizás partir el lunes con ese comunicado, resumen, clave, que te da ciertos tips para ti como líder, por ejemplo, enfrentar esa semana. Tener la información porque tu equipo te lo va a preguntar y la idea es como no dar una respuesta infundada o que falte información y que el líder quede un poco en evidencia. Y yo creo que lo otro que también veíamos acá en el estudio que tiene que ver con el coaching y la preparación comunicacional. Tenemos líderes que innatamente son comunicadores, pero otros que no. Entonces, ¿cómo también equilibramos un poco a ese tipo de líderes, que quizás algunos son innatos y otros necesitan más apoyo y más ayuda de parte de nosotros, de cómo entregarles herramientas, talleres, coaching, para que ellos también se sientan empoderados al enfrentar a su equipo, que puede ser un equipo pequeño, o incluso hay algunos líderes que quizás no tienen innatamente el tema de la comunicación y están enfrentando un equipo de 15 personas, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera les damos herramientas comunicacionales a ellos desde la información y cómo también los preparamos a nivel de talleres y distintas instancias también con apoyo de consultoras, con apoyo de expertos, pero que nuestros líderes realmente sean líderes, no solo jefes? Eso es mi vista. ¿Alguien complementar? ¿O pasamos a la siguiente? Yo creo que lo dijiste todo, Maca.
Sí, súper bien. Uy, hartas preguntas. Tengo acá una, ¿ya está? Ya. Hola, soy Palo Blanco, yo soy de parte del equipo interno, soy gerente de proyecto. Quería complementar también a lo que decía la Maca, que creo que pasa por un desafío mucho más amplio de cómo estamos mirando el liderazgo hoy día. Que ya no hablamos de jefes, hablamos de líderes también, y que hay que traspasarle a esos líderes que parte de la formación y de la pega hoy día es comunicar. Y yo creo que también hay incluso un poco más atrás en la formación académica que estamos teniendo en las universidades, cuando pensamos en cómo formamos a los gerentes, hoy día comunicar es parte del trabajo. No es buena onda, es parte de tus skills que tú tenés que tener como líder. Y creo que uno de los grandes desafíos que estamos teniendo hoy día, y además lo vemos nosotros también en las encuestas, post pandemia, vuelve a retomarse la comunicación cara a cara como una necesidad de los trabajadores después de 2 meses que tuvimos full online, excepto obviamente todo el equipo que estuvo en operaciones, que tiene más dificultad para los modelos híbridos, pero la gente empieza a demandar de nuevo el estar en el cara a cara. Y cuando tenemos trabajadores, y la Maca lo puede ver en su día a día en operaciones, que no tienen acceso a los medios digitales en todo el día, o Rodrigo, que hemos hablado varias veces ahí, los turnos de noche en la minera, que no ven la pantalla en el casino porque están en turno, salen en la mañana y se quieren ir a dormir, ¿en qué momento ellos ven un canal de comunicación interna a través del líder? Es la única persona que es su contacto directo con la organización. Y ahí tenemos un tremendo desafío en formarlos, como decía la Maca, pero también en decirles que parte de su rol es traspasar el propósito, parte de su rol es traspasar los resultados económicos de la empresa, parte de su rol es traspasar el roadmap de la organización, hacia dónde vamos, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, y creo que uno de los grandes desafíos es hacerlos entender, como decía yo, que esto es parte del trabajo, parte de la pega también. Oye, yo ahí quiero complementar también desde la experiencia. Nosotros en el banco tenemos 2 instancias en el fondo para acompañar a los líderes, porque pasa eso. El líder, cuando así como lo dice la encuesta, nosotros cuando hacemos encuesta interna en el banco también pasa que en el fondo los colaboradores dicen que su líder es el principal canal y el que más confía en él en términos de comunicación, y eso es verdad. Entonces, nosotros desde el área de comunicaciones tenemos que acompañar a los líderes. Y en el banco hay 2 instancias para hacer eso, que en el fondo viene desde todo el mundo de gestión de personas, del desarrollo de la cultura del banco. Uno es la Academia Líder, que en el fondo es una academia donde nosotros invitamos a los distintos líderes a formarse en su rol de liderazgo, donde está incluido comunicación, pero también está incluido el rol de la cultura, el rol de la movilización de los colaboradores, de los equipos, etc. Entonces, esa instancia es donde todos los líderes del banco tienen que pasar por lo menos una vez al año a través de esa academia, que son 2 o 3 días donde se les capacita en distintos tipos de formación de cómo él puede ayudar y apoyar a sus equipos para lograr los objetivos que necesita desarrollar. Y segundo, también tenemos todas las semanas este espacio de comunicación que mencionaba la Maca, que se llama Contacto Líder, donde nosotros le vamos informando cuáles son los grandes temas que él debería estar mirando durante la semana. Los temas de procesos de gestión de personas, los temas de comunicación que nosotros queremos que él movilice también con su equipo, etc. Entonces, desde la experiencia, yo les puedo decir que sí funciona el estar acompañando constantemente a los líderes a través de distintas instancias, pero en la base la formación, y 2, acompañando continuamente también con la comunicación. Súper, muchas gracias Rodrigo, gracias chicos. Último libro que se va de regalo, el resto pueden pasar a comprar. Pero pueden preguntar, igual pueden preguntar, ¿ya? Acá tenemos una pregunta. Acá tenemos una pregunta, vamos a tomar esta y pronto nos vamos al Zoom, aguántenos unos minutitos. Hola, yo soy Manuel Contreras de Redin, hacemos aplicaciones móviles para organizaciones. Y ahí tengo una duda que me gustaría que ustedes me contaran. Que una cosa súper importante cuando Rodrigo hablaba de marketing digital, lo que es clave cuando se hacen estrategias de marketing al menos es tener las personas súper identificadas, los perfiles, los múltiples perfiles, que pueden ser no solo por los componentes individuales, mujeres, hombres, sino también porque están desalineados o no. O sea, la cantidad de atributos que le podemos poner a un perfil son infinitos. Y lo que me ha pasado a mí es que a nuestros clientes nosotros perfilamos su público interno, los porteros, o sea, lo que sea, y lo que pasa es que finalmente, en general, los equipos de comunicaciones siempre mandan el mensaje a todos, ¿no? Entonces, como que, habiendo múltiples públicos que podrían tenerlos tagueados con infinitas opciones, en general, el todos es el que manda. Entonces, por eso el mailing, uno podría hacer un mailing bien pituco, ¿cachai? Así como bien, incluso el mail podría ocuparlo así como quirúrgico, pero no se hace tanto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se hace? Me imagino que es tiempo,
¿Cachai? Porque es más complejo, porque las métricas también se te empiezan a enredar, pero eso me gustaría preguntarles cómo lo han resuelto ustedes y si es un problema que lo veo yo nomás o es transversal. Temazo ese, porque efectivamente es así. Hoy día tenemos la posibilidad de hipersegmentar incluso, y de nuevo, hemos hablado que eso de las comunicaciones internas llega un poquito después a ciertos temas, como obtener métricas y la hipersegmentación también. Yo creo que es una mezcla entre, de nuevo, ser como la persona, entre que hay mensajes que uno puede hipersegmentar y quizá cuando uno empieza a diseñar herramientas como una app, uno igual se seduce con esa capacidad de poder hipersegmentar, ¿cierto? Pero al final del día, si uno toma todos esos segmentos, quizá en realidad es como un segmento mayor, es como personas que están, no sé, en terreno. Indistintamente que sea como portero, bla, bla, el fondo es quizá persona en terreno. Personas que están en la oficina. Y ahí uno quizá puede ir variando entre el tipo de mensaje, los horarios de los mensajes, qué está enviando, es texto, es video, es foto, qué sé yo. Y yo creo que es eso. Quizá a veces, respondiendo a tu pregunta, tendería a suponer que también es como vernos seducidos por hipersegmentar, más allá de quizá hay que hacer una segmentación quizá más minimalista. Perfecto. ¿Alguien más quisiera comentar sobre eso? Muy cortito, yo creo que tiene que ver también con el tema que comentamos también en el estudio, tiene que ver con la cantidad de personas que trabajan en el área, la cantidad de tiempo, o sea, si al final pensamos en una gran campaña con mensajes distintos, pero que apunten finalmente al mismo proceso, a comunicar, el objetivo de comunicarse al mismo, eso sería el mundo ideal, o sea, realmente elegir un mensaje para tu público específico, independientemente que entren todas las personas de la operación, pero entendamos línea de negocio, quiénes están dentro, quiénes están fuera, quiénes están de turno, quiénes van a llegar. O sea, eso sería un mundo buenísimo, maravilloso para poder, obviamente, hacerlo. Y yo creo que uno no lo tiene que perder de vista tampoco. Y sobre todo el tema de los horarios. Yo creo que ese tema que tú comentaste, Rodrigo, es súper importante. O sea, cuándo estamos mandando esa comunicación y de qué manera va a ser recibida. Entonces, el tema de la segmentación, yo creo que también, claro, no hay que entrar como en el detalle y al final vas a mandar un mensaje tan segmentado que a una persona, claro, que no, en verdad no va a tener, la verdad, el efecto que queremos, pero yo creo que sí hay que tenerlo presente en las organizaciones, sobre todo las grandes, de cómo estamos llegando a ese público y cómo es nuestro público también. Entonces, es un desafío constante de no perder de vista al final. Sí, y ahí también yo creo que algo que hemos visto también mucho en comunicación interna, que no solo depende del canal por el cual comuniquemos, sino el formato en el que estamos comunicando. Hoy en día estamos en un mundo que estamos insertos en muchas redes sociales. Yo no soy un fan de TikTok, pero igual veo los videos de TikTok. Entonces, sabemos que la comunicación cada día es más inmediata, es más rápida, es concisa, tiene mucho más guiño al humor también. Entonces, también debemos que pensar en qué formatos nosotros, fuera del trabajo, estamos consumiendo comunicacionalmente. Porque el trabajador de la organización se va a comunicar de la misma forma que se comunica fuera de ella. Por lo tanto, el desafío yo creo también es a innovar en ese tipo de formato. Si el canal preferido hoy día, lo vemos en la encuesta, es el WhatsApp. Tal vez vamos a tener problemas, ¿cierto?, por ciberseguridad, de comunicar por WhatsApp, pero tal vez hagamos el mailing más entretenido, que sea un GIF, que sea un concepto rápido de entender. Hoy en día la cultura del meme en Chile, somos el Chile país de memes. Comuniquemos también conceptos desde esa inmediatez, esa chispeza, como diría Gary Medel, que tiene el chileno y que le queda el mensaje, lo retiene mucho más y genera más conexión emocional con ellos que si le mando un mailing de 5 párrafos, por ejemplo. Entonces también tenemos que jugar mucho más con los formatos en los cuales estamos comunicando. Súper. Muchas gracias. Vamos con preguntas en el Zoom. Nati. Sí, ahí Cristian y Evelyn tienen una pregunta muy similar, bajándolo al contexto de un resultado de la encuesta sobre que el afiche Diario Mural tenían como muy baja concentración de respuestas por muchos países.
¿Cuál creen que es la mejor forma de llegar a un colaborador que no trabaja con una computadora o que no tiene teléfono corporativo? Tal vez colaboradores que están en planta y que necesitan también informarse de lo que está sucediendo en la organización. Yo creo que esa pregunta sale todos los años en esta encuesta y en el ESIN. Maca, yo creo que harta experiencia ahí, sobre todo Maca y Rodrigo Tech, de cómo llegar al público operario. Sí, ese es un gran desafío porque no tienen, más allá que no tengan incluso, en el caso de Softis, un computador, no trabajen día a día frente a uno, no tienen correo corporativo porque al final no tienen ningún tipo de uso. Y por eso yo creo que volvemos a lo anterior, que tiene que ver con el líder, con buscar esas instancias, por lo menos en las líneas de producción, siempre hay una reunión en el inicio de cada turno, que pueden ser 5 o 10 minutos, pero ahí el apoyo al líder es clave. Y dentro de la pregunta también que ha surgido anteriormente es cómo le facilitamos también al líder la información. O sea, que sea cercana, que sea fácil de entender, de leer, para que ese líder esté preparado obviamente para esa información. Y acá en el estudio podíamos ver que va a la baja el tema de los afiches, creo que eso es súper importante a nivel de cantidad que a veces en la operación se imprimen cosas. Nosotros siempre estamos enfocados en una vista más sustentable también de todos esos procesos. Pero también salía que las pantallas también van a la baja, entonces al final nos empezamos a quedar sin recursos, digamos, de cómo vamos a comunicar en la operación. Yo creo que la pantalla digital sí tiene una relevancia frente a si estás en una situación de que la persona no tiene computador, no tiene correo, el día a día no le da para poder ir revisando cosas. El celular es personal también, y eso, volviendo a lo del WhatsApp, tiene que ser algo súper voluntario. Es decir, yo te invito a participar de este grupo, si quieres enterarte de cosas de la compañía, etcétera, pero siempre con ese tono. A nivel sindical, muchas compañías también tienen tema con eso y no es posible, obviamente, hacerlo. Entonces, yo creo que el afiche depende mucho de la cultura. Nosotros en Softis estamos en distintos países en América Latina. Una cosa puede ser el afiche en Chile, pero en Ecuador puede ser distinto. Y en ese sentido, creo que hay que conocer bien al público. Y ver de qué manera podemos ir digitalizando también la información, pero yo creo que el líder acá juega un rol súper clave. Y también el lugar estratégico donde están las pantallas. Para mí, personalmente, creo que el comedor no es un lugar idóneo como para ponerlas. Creo que es un espacio de descanso, de que ellos también puedan compartir en equipo. Ojalá ese líder también se siente a almorzar con su equipo. Para tener obviamente esa cercanía, pero buscar quizás, no sé, donde tienen que ir a hacer alguna acción puntual o donde hay un momento de espera para algo puntual, no sé, en algunos lugares la zona más de café quizás, la pantalla está ahí arriba, estás haciéndote el café y igual estás mirando la pantalla, así que creo que por ahí va. Me llamó mucho la atención el tema, eso sí, de las pantallas digitales a la baja. Creo que ahí el líder va a tener una doble emisión, perdiendo obviamente esos dos canales. O el uso del QR también, que después de la pandemia volvió con todo en Gloria y Majestad. Y yo sé, porque conozco la organización de cerca, que en TEC, Rodrigo, tienen una radio para el público operario. O sea, estamos pensando que son lugares remotos muchas veces, ¿cierto? Entonces, la radio FM funciona súper bien. De hecho, cuando partimos usando WhatsApp, voy a conectar un poco todo eso, el WhatsApp partió como quien pedía una canción o mandaba un mensaje por la radio, más que un canal, era más de recepción, más que envío. Y funciona, ¿cierto? Funciona, es decir, estos tramos en la camioneta, o pensemos en el operador de un camión, qué sé yo, porque incluso hasta el WhatsApp, no queremos mandar un WhatsApp mientras alguien maneja un camión de no sé cuántas toneladas, porque no queremos que nos pase nada malo. Me llama también mucho la atención el tema de las pantallas, ¿cierto? El tema de las pantallas, de que vaya a la baja, es como que, chuta, yo todavía ni siquiera encuentro una forma como tan exacta para poder medirla, para poder medir el impacto, y ya me la están bajando. Y qué bueno que se fue el afiche. De verdad, qué bueno que se fue el afiche. Entre que no es sustentable, entre que el tema de que tú pones un afiche, pero no nada te asegura que ese afiche pueda estar 3, 4 meses, la campaña terminó hace mucho rato y sigue el afiche ahí desteñido, qué sé yo. No, las pantallas fueron lo ideal para eso, porque te permite planificarlas, ¿cierto? Porque muchas se manejan remotamente. Yo creo que respecto a la encuesta, quizás es bueno profundizar qué hay ahí, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Porque también un tema es
la gestión desde nosotros, las pantallas son ideales, porque nosotros dijimos, comunicamos a la gente en terreno, sí, están las pantallas, ¿verdad? Pero claro, y el impacto, y nosotros hace poco terminamos una encuesta interna, y mucha gente dijo, no, me enteré por las pantallas. Y nosotros como, ¿ah? ¿En serio? Entonces, yo creo que es un tema a explorar, también tiene que ver con los formatos, tiene que ver, como decía Macarena, con las ubicaciones. Yo también soy de la idea que los casinos definitivamente no. Entonces, yo creo que las pantallas tienen que ser mucho más que algo que está en el pasillo. Mucho más que algo que al final del día te reemplace el afiche y el diario mural. Tiene que también tener como un pensamiento estratégico de cómo lo utilizamos. Hemos tratado de algunas invertirlas, hasta las típicas horizontales, ¿cierto? Cambiamos a verticales, ya tenemos el ojo quizá más entrenado al formato vertical. Cuando hablaba con nuestro equipo de diseño de cómo gestionar las pantallas, yo decía, si tú tienes el título en la primera pantalla, la primera slide, se le quiere llamar, ¿cierto? Ponlo en todas, porque si es que alguien llega a la cuarta no va a tener idea de qué estás hablando. Y también el impacto de cuando tú ves esta aplicación de pantalla en otra industria. 30% de descuento en X. Chuta, entré por eso. También nosotros, ¿cómo entramos? ¿Cómo el mensaje interno lo llevamos a algo que sea tan visual y tan perceptivo a la vez que se tenga al borde de las pantallas? El promedio de visualización por pantalla son 7 segundos. Tenemos 7 segundos para llamar la atención. No más que eso. Y lo otro es justamente los QR, la radio y cómo todo este ecosistema de canales funciona en una lógica omnicanal. Cómo de uno deriva a otro, ese 30% que estoy diciendo, ¿cierto? Cómo me lleva quizá al intranet, que quizás puede ser lo más latero, pero sé que el complemento de ese 30% está en el intranet. Cómo la radio me lleva a hablar con mi líder, cómo el mail quizá me lleva también al intranet o a comunicarme por WhatsApp, qué sé yo. Y como siempre volvemos al líder y en formarlo en habilidades comunicacionales, en apoyarlos desde comunicación interna, en briefiarlos con mensajes breves, que sean simples de bajar, que sean entendibles por el resto de los colaboradores. O sea, creo que sigue siendo la comunicación más económica, pero más efectiva para llegar al público, sobre todo que no tiene canales digitales en su día a día. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, creo que sí, tenemos acá, ¿hay una pregunta? Ya, vamos acá. Palo Blanco también por acá. ¿Todavía está la promoción de los libros? ¿No? Ay, no, volviendo al tema de la bidireccionalidad, bueno, estamos en una época donde las comunicaciones están avanzando a ser cada vez más bidireccionales, súper espontáneas, muy orgánicas. Y tengo una sensación tal vez personal que en las comunicaciones internas ha sido un camino gradual, tal vez un poco pedregoso en avanzar hacia allá. ¿Y por qué lo digo? Yo, cliente que he conocido y que, por ejemplo, ha tratado de implementar una red social de comunicación interna, no le ha resultado. Ya ha hecho campaña, ya ha hecho todos los esfuerzos posibles por llevar hacia sus colaboradores hacia allá y que participen e interactúen, pero no resulta. Entonces mi pregunta es hacia usted y también hacia la visión que nos puede entregar cualquier persona que presente. ¿Por qué cree que ocurre eso? Gracias, Pablo. Excelente pregunta. Yo también he visto harto eso, que no funcionan las redes sociales, que no llegan, que la gente no las abre, que la gente no entra. ¿Cómo podemos sortear eso? ¿Cómo lo ven ustedes desde las organizaciones, también los asistentes? Si tienen experiencias, ¿cómo abordarlo? Yo creo que las redes sociales dependen mucho de la compañía primero. O sea, el ritmo de la compañía, la cantidad de cosas que tengo que revisar en mi día a día. Y por eso yo creo que compite mucho el Teams con WhatsApp en el estudio. Porque finalmente el Teams te permite también tener todo en un solo lugar. Y no quiero abrir tantas pestañas al momento de tener, y yo creo que más de alguno acá le ha pasado también como, ¿por dónde me lo mandaste? ¿Por correo, por WhatsApp o por el chat de Hangout o de Teams? Entonces como que al final tenemos tantos canales para comunicarnos, que yo creo que ahí Teams igual le dio en el clavo, en el que realmente tengan un chat ahí mismo, puedes hacer grupos, subgrupos,
abiertos o cerrados. Puedo colaborar también con toda la plataforma si estoy haciendo alguna presentación o preparando algún informe. Entonces eso yo creo que es súper importante de ver, incluso con desarrollo interno y yendo al chat GPT que estábamos hablando antes. ¿Por qué no tener dentro de comunicaciones o de la gerencia a la cual pertenezcamos un equipo también de TI, algunos desarrolladores? Se ve mucho quizás en términos omnicanales o para el negocio, pero ¿qué desarrollo tecnológico tenemos nosotros como área? Un chatbox, por ejemplo, un bot que te responda los beneficios. ¿Qué beneficios tenía en salud? Más de algunos se nos olvida cuáles son esos. Que te responda. Y si no, que te deriven a alguien, a una persona. Te contactamos con el ejecutivo para darte más detalles. Como que eso sería muy bueno de incluir tecnología en nuestra área y que también permita tener todo en un solo lugar, algún canal, algún desarrollo interno. Que en vías pasadas también tuve una intranet que finalmente conectaba con varias otras cosas. Teníamos que entrar a la intranet para hacer varias cosas, incluso gestión, que eso ayuda mucho también. Pero estaba ahí el bot de recursos humanos, estaba en ese lugar, pinchabas, salía. Hola, soy Eva, ¿en qué puedo ayudarte? Buenísimo, o sea, las personas obviamente, recursos humanos que contestaban todas esas preguntas del ISAPRE, el BON, el seguro complementario, o sea, era una locura para 10.000 colaboradores. Y el bot te soluciona lo base, y si no, vas por más. Entonces, creo que estando en un lugar, toda la información es súper útil. Igual alguien comentó por ahí que tenía una red social. Yo no sé si quiero estar viendo mi Instagram y que me aparezcan cosas de la compañía propiamente tal internas. Prefiero seguir las redes de la compañía, de la comunicación externa, igual, pero quizás no como recuerda la encuesta y como, hoy me está quedando dormida. Como que creo que de repente es un poco invasivo, pero hay que probar. Yo creo que hay que ser súper ágil. Probemos, piloteemos, si no resulta bueno, probamos otra cosa. Y para complementar también, yo creo que es importante que nosotros cuando tomamos decisiones respecto a los canales que queremos implementar, entendamos bien las necesidades de nuestros colaboradores, porque nos podemos, no sé, enamorar de alguna tecnología, pero finalmente nuestros colaboradores no es lo que necesitan. Porque hay que entender que el colaborador es una persona que también está expuesto a todos los otros canales que existen afuera, o sea, a todas las redes sociales. Muchos deben tener 2 o 3 redes sociales, entonces tener otra red social más donde conversar con colaboradores sobre trabajo probablemente no sea algo que le interese tener. Entonces, antes de hacer cualquier implementación, yo creo que hay que hacer un estudio con los colaboradores, entender bien sus necesidades, qué es lo que necesitan saber también desde la organización y a partir de eso tomar decisiones respecto a qué se implementa. Oye, sí, y también complementar con qué estamos entendiendo, o sería interesante saber qué estamos entendiendo con que la red social no resulta. Yo he visto, por ejemplo, en Yammer así como hay como un post, pero visto por mucha gente, pero un post. También tiene que ver con, chuta, qué tanto me atrevo yo en un espacio súper abierto a comentar algo. Entonces, a veces igual de repente miremos estas redes sociales también como un espacio también como de discusión más masiva, o más orgánica, como tú mencionabas, ¿cierto? De repente, hay veces cada vez cuando veíamos todos los temas de diversidad, por ejemplo, de cómo avanzamos en grupos de afinidad, cosas así, donde de repente que lo comunique la marca, no sé qué tan afín es, no sé qué tanta confianza me da muchas veces. Ahí yo creo que siguen para esa instancia. Yo creo que es distinto pensar en una red social que tiene mucho like, que tiene mucho comentario, qué sé yo, quizás, a ver, chuta, harta gente efectivamente vio esta publicación orgánica y también cómo estas personas, cómo generamos como enlaces entre personas más que desde la marca hacia las personas. Sí. Cómo es más, porque hablamos bidireccional, pero bidireccional ¿en qué sentido? Marca-persona, persona-marca, pero también yo creo persona-persona más horizontal. Sí, y ahí yo creo, Rodrigo, también que se ha olvidado un poco cuál fue el espíritu y por qué nacieron las redes sociales, que fue para crear comunidades. No fue para usarla como un canal de comunicación más dentro de la organización. O sea, no, para eso sigo viendo el mailing, sigo viendo el correo que me envió mi jefe, etcétera, o el newsletter. Pero las redes sociales son para fomentar una comunidad, para que la gente interactúe, para que la gente converse, levante ciertos temas, armen grupos de trabajo. Y yo creo que también por eso la tendencia va a la baja, porque las personas se dieron cuenta, y a mí me ha tocado mucho ver en las organizaciones como, es que no sé si quiero que todos comenten. Es que si alguien sube un contenido indebido, por ejemplo, que susto que se armen peleas por la red social. Entonces también hay un temor todavía desde las organizaciones
de que sea un canal realmente bidireccional. Entonces lo limitamos a que la gente dé un like o deje un comentario, pero que no pueda subir publicaciones, no pueda subir videos. Y al final la red social no tiene por el fin restringir algo, al contrario, tiene un fin de aperturar, generar conversaciones y generar comunidad. Y yo creo que eso dentro de las organizaciones todavía no funciona y por eso es más seguro irse al Teams, por ejemplo. Sí, oye, y para cerrar, ¿ah? Cuando yo veo una red social interna y la comparo con LinkedIn, pucha que me da envidia. Porque a veces veo cómo LinkedIn funciona mucho. Yo veo a toda mi organización comentando en LinkedIn y digo, pero ¿y por qué no ocupaste la red interna? Porque el fin del LinkedIn es otro. Estoy de acuerdo, pero digo, como que me da envidia. Así como, ¿por qué por qué tomaste ese minuto para postear aquí y no acá? Entonces yo creo que es eso. Hay que mirar ahí y tal vez hay que cambiar la estrategia. Bien, nos quedan últimos minutitos. Vamos con un par de preguntas que tenemos a través de Zoom. Nati. Sí, ahí tratando de tomar, al complementar algunas preguntas, María José nos había preguntado sobre el mejor sistema que funcionaba para la medición interna de las comunicaciones, y ahí va una pregunta en específico para Rodrigo Rojas, que dice, ¿qué herramienta de medición de la comunicación interna utilizan en BCI? Y también, como para ir cerrando, nos preguntan sobre el propósito y la construcción de la marca. Si han tenido alguna experiencia de trabajo en la construcción de la marca y cómo se ha llevado a cabo desde sus organizaciones con estos datos también que se complementaron con la encuesta. Nosotros en BCI tenemos distintos niveles de medición. En el día a día tenemos todos los KPIs de analítica de los medios, ¿no es cierto? En el fondo, la apertura de los emails, cuánta gente las visualizaciones en la internet. Eso tiene que ver con KPIs en el fondo del alcance que logramos tener con los medios masivos dentro del banco. Después tenemos otra capa intermedia que tiene que ver con percepción. También hacemos encuestas anuales, pero también pulsos cada cierto tiempo respecto a cómo se está percibiendo lo que estamos comunicando, la estrategia del banco, la cultura, etc. Pero también tenemos una mirada bien amplia a nosotros nos importa mucho en el banco el esfuerzo que hacemos sobre la reputación que tenemos, no solo a nivel externo, sino también a nivel interno. Entonces, también medimos en el fondo cuál es la percepción que tienen los colaboradores respecto a los distintos ámbitos de reputación, y eso en el fondo es lo que está más arriba en nuestros, como ya OKR, en el fondo. Si nosotros como área tenemos como rol también preservar y mantener la reputación del banco, es lo que medimos también una vez al año. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? La segunda pregunta estaba relacionada con la construcción de la marca. Si han tenido alguna experiencia utilizando las cosas que vimos en la encuesta, como mediciones, construcción de marca respecto al propósito. Para nosotros es muy importante que todos los colaboradores puedan hacer una conexión entre su labor en el día a día, la estrategia del banco y el propósito que tenemos como organización. Porque eso es al final lo que nos permite movilizar también el actuar del día a día de toda la corporación. Somos más de 11.000 personas, no solo en Chile, sino también en Perú y en Miami. Y para lograr que cada uno de los colaboradores entienda su rol, sepa cuál es la conexión de lo que está haciendo en su día a día con la estrategia del banco y con el impacto que estamos generando a nivel social, ambiental, nosotros lo que buscamos es hacer esa conexión en el día a día. Entonces, en toda la comunicación que hacemos, en las bajadas que hacen los líderes, en el fondo nosotros lo que hacemos es reforzar cuál es su rol, qué es lo que necesitamos movilizar y cuál es lo que cada persona en su día a día está aportando a la estrategia y al propósito del banco. Respecto al propósito, yo diría que en Softis es súper fuerte y se vincula con acciones puntuales y concretas que los colaboradores viven en el día a día. Y yo creo que el propósito, además de que esté presente en todo, y en un todo puede ser en las oficinas, en los espacios digitales, en el lenguaje que usamos, cómo nos dirigimos hacia todos, tiene que ver con estar también en ciertas acciones puntuales, y nosotros tenemos asociado obviamente nuestro propósito en varias actividades que hacemos durante el año, pero principalmente con nuestro voluntariado corporativo. Yo creo que al final el tema en nuestro caso, el tema del cuidado, eso también se ve reflejado fuertemente en que tenemos un voluntariado bastante fuerte y potente, y donde yo vivo el propósito en primera persona y donde yo me acerco a ese propósito compañía en una acción
personal que yo hago con mi equipo. Entonces creo que las compañías deben buscar ese propósito y ver con qué vincularlo, qué acción o actividad los representa para que ese propósito no solo sea que el colaborador se lo sepa de memoria y te lo diga o lo comenten, sino que cómo vive el propósito en algo que es un sello de la compañía y que quizás ese mismo sello no está en otra parte y que es súper movilizador. Yo creo que hoy día y sobre todo las nuevas generaciones, y a mí personalmente me importa mucho también ver de estar trabajando en una compañía que ese propósito converse con el mío propio y estar conversando directamente con un propósito y un camino de vida que al final estás constantemente en comunicación con tu equipo, en el día a día del trabajo, son un montón de horas, quizás ir viendo y alineando cómo ese propósito de la compañía también llega directamente a los colaboradores y a las personas y que los movilice y que entendamos también, como dice Rodrigo, que esté conectado con el trabajo que hago día a día. Por un fin obviamente mayor. Entonces creo que el tema del propósito y la cultura y la identidad es algo súper relevante y que se conecta con las experiencias, conectar el propósito con la experiencia, que un día llegue a la oficina y me encuentre con algo, que un día llegue a la planta y me encuentre con algo también, hacer experiencias y acercar el negocio a los colaboradores es sumamente importante. Oye, yo me quedo con lo que decía Macarena, de cómo el propósito de las empresas conversan con mi forma de ver la vida. Y yo creo que eso es lo principal. Al final del día vemos que sobre todo las nuevas generaciones, cuando hablamos de retención, cuando hablamos de atracción, el propósito es el que mueve la aguja. Yo quiero estar en una empresa que tiene ciertos valores negativos o que no van conmigo. Pucha, posiblemente no. Hoy día, quizá la diferencia hasta hace unos años no es solamente quizá la retribución económica, también tiene que ver con eso. Entonces, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de retención, cuando hablamos de marca empleadora, cuando hablamos de todo lo que de alguna forma nos está hoy día uniendo en esta actividad que estamos pudiendo tener como interacciones de cómo mejorar la comunicación interna, el propósito es la base. Digamos, es la piedra angular, es transversal a lo que hacemos. Nosotros dentro de la estrategia de comunicaciones debemos tener el propósito como principal canal y si lo llevo a la empresa particular en la que yo trabajo, bueno, es una empresa minera, entonces cuando hoy día vemos cuál es la opinión de las personas respecto a la minería, a veces no es positiva, ¿cierto? Tenemos esta imagen de la minería con el sendo hoyo en la tierra, ¿verdad? Tenemos esta visión de la minería de personas que se atraparon no sé cuántos metros bajo la tierra. Pero cuando hablamos que la minería genera, no sé, en Chile particularmente, cobre, y el cobre finalmente nos ayuda a que, pucha, estos aparatos que tienen mucho cobre, los autos eléctricos que tienen mucho cobre, y tienen baterías de litio, y todo eso, al final del día, nos ayuda a descontaminar, a ir como al carbono neutral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lo está haciendo? Lo estoy haciendo yo a través de esta pega en minería que quizás tenía muy mala percepción, está evolucionando, cada vez más unida, pero yo creo que eso, como digo, lo que yo hago es más que sacar cobre. Lo que yo hago es quizá a través de este cobre conectar personas y al final del día cuidar el mundo. Cuando las personas entienden esa conexión, yo creo que es el propósito cuando hace la gran diferencia. Sí, y ahí, solo para complementar lo que han dicho, creo que de nuevo se vuelve muy importante, yo siempre se los digo a los líderes cuando hacemos talleres, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad que tiene el líder, que es precisamente transmitir el propósito y los valores de la organización, o sea, liderar con el ejemplo, porque no sacamos nada con tener un propósito y unos valores que se lean muy lindo en el papel, que estén pegados en las paredes de la oficina, si tengo un líder que no me escucha, que no me respeta, que no fomenta la seguridad, que no fomenta la diversidad y la inclusión dentro de la organización, etcétera. O sea, el líder tiene que ser el embajador de esos valores y del propósito para que así podamos también lograr que nuestros colaboradores sigan ese ejemplo y sigan también reflejando los valores de la organización
hacia afuera, porque no tenemos que olvidar que los mejores embajadores de la organización son nuestros colaboradores. Y ellos son los que en el almuerzo del fin de semana les van a contar a sus amigos lo que pasó en la empresa, qué valores vive, cómo es el clima laboral, si es una empresa que se preocupa por las personas, si es una empresa que se preocupa por el medio ambiente, etcétera. O sea, y gran aprendizaje, que siempre lo hablamos en la organización, y ahí con mi amiga Carolina Rocco, que está ahí presente, que el colaborador no se entere por la prensa de las cosas que suceden dentro de la organización. Súper. Muchas gracias. Ya estamos en la hora, así es que voy a dar cierre ya al lanzamiento de los resultados de la ESIC. Muchas gracias a todos por participar, por asistir. Les recuerdo que tenemos la venta de los libros. Les recuerdo también, por favor, anotarse en esta lista las personas que no lo hayan hecho, porque hoy durante la tarde les vamos a enviar el informe de resultados completo de la ESIC, entonces es importante que queden registrados acá para poder hacerlo, ¿bien? Sí, y recuerden también próximamente que a la gente también que está en la casa, que los resultados van a estar disponibles próximamente en nuestro sitio web, así que www.internal.cl/estudios, ahí van a poder también encontrar los resultados de este año y los años anteriores también, para que puedan ver cómo ha evolucionado la comunicación interna, no solo en Chile, sino también en el resto de los países de la región. Exacto. Y bueno, reiterar el agradecimiento a nuestros partners, a nuestras alianzas que hicieron este evento posible el día de hoy. A nuestro panel. A nuestro panel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, al equipo, a Susana. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas Hasta una gracias, próxima. muchas gracias a todos.